un dispositivo de seguridad previsto para el momento de la muerte de Franco y que cubre todos los sectores de la vida nacional. Este es el documento que les es entregado a los más altos responsables del país con instrucciones muy precisas. La máxima preocupación del régimen es que no se altere el orden público. Pero el gobierno teme que se produzcan incidentes. Y muchos destacados miembros de la oposición democrática son detenidos y enviados a la cárcel sin cargos. Allí permanecerán hasta que Franco muera. Para entonces los alrededores del Pardo se van llenando de periodistas, porque nadie ha creído la versión oficial sobre la salud de Franco y porque algunas emisoras extranjeras han dado incluso la noticia de su muerte. Los periodistas están pendientes de la bandera que ondea a la entrada de Palacio. Si es dejada a media asta, será cierta la noticia de la muerte emitida por la BBC. Ya no se puede ocultar por más tiempo la verdad. Los médicos logran, por fin, explicar los hechos. Se hace público el primer parte médico, pero la versión oficial sigue maquillando la realidad. El caudillo venía afectado desde el jueves de la semana pasada de una afección gripal de las que son tan frecuentes en estas fechas. Pese a ello, su ejemplar sentido del deber le llevó a presidir el Consejo de Ministros del viernes 17 que se celebró en el Palacio del Pardo. En el mismo momento en que el ministro de Información, León Herrera, se dirige a los periodistas, el corazón de Franco está fallando otra vez. La situación vuelve a ser de emergencia máxima. Yo estoy monitorizando en ese momento con la enfermera y el cuadro es realmente muy dramático porque tiene una crisis hipertensiva brutal, tiene trastornos del ritmo que indican que ese corazón puede pararse en algún momento, el dolor es incontrolable, la situación hemodinámica, esto no sé si se va a entender bien, la situación circulatoria, por decirlo de alguna manera general, es muy comprometida. A base de tratamiento muy intensivo lo logramos sacar de aquel estado. En España no hay realmente en esos momentos un jefe del Estado. Y el día 26, Cristóbal Martínez Bordiú va a pedirle al príncipe que hable con Franco para que le traspase el poder. Cristóbal nos contó que había visto por la mañana al presidente de las Cortes, al presidente del Gobierno y al príncipe de España. Y que al principio le había dicho que no iba a ver a Franco a pedirle la sucesión a la jefatura de Estado, pero ante insistencia de Bordiú en que decía que querían tener un padre vivo y no un jefe de Estado muerto, pues dijo que iría por la tarde a hablar con él, pero puso la condición de que Franco tenía que estar completamente lúcido, de que no perjudicase esa conversación a su enfermedad y de que, bueno, si había una cesión de la jefatura de Estado, pues tenía que saber que era irreversible. En vista de eso, los médicos que atienden a Franco son convocados a una reunión urgente que hoy relatan por primera vez. Por la tarde hubo una reunión, efectivamente, donde con toda la familia, el gobierno, el presidente de las Cortes, los militares, jefes de la Casa Civil y Militar, otros militares de otras regiones militares, nos sentaron a los médicos allí por encargo de Cristóbal Martínez Bordiú, que teníamos que decidir si el rey, si el príncipe entonces, iba a venir a pedirle a Franco que dejase en sus manos la jefatura del Estado. Y pues la respuesta pues, quizá la tuvimos más fácil de lo que en principio podría parecer el invite, porque tuvimos que decir que Franco aquella mañana había recibido una dosis de morfina para tratar el edema agudo pulmonar, que estaba más adormilado y que por tanto no estaba quizá en las condiciones idóneas para recibir la información importante que él requería. Era la respuesta negativa a una de las tres condiciones que había puesto el príncipe, así como la segunda, que tampoco podíamos asegurarle que no iba a empeorar su situación, que es una situación realmente grave. Y la reunión fue corta, fue fugaz y fue positiva. El príncipe no fue a pedirle a Franco nada. El problema del Sáhara se está poniendo al rojo. Los 350.000 marroquíes están llegando a Tarfaya, en el límite con la frontera del Sáhara español, donde se están concentrando antes de avanzar. La Marcha Verde es una amenaza cada vez más próxima.
El ejército español, siguiendo las órdenes del gobierno, se ha retirado unos kilómetros hacia el interior. Pero a partir de esa franja que ha dejado libre, se han instalado 2 extensos campos de minas. Si la Marcha Verde avanza hasta ahí, habrá decenas de miles de muertos. Y España y Marruecos entrarán en guerra. Por orden del gobierno, comienza la evacuación urgente de la población civil que vive en el Aaiún. 31 de octubre. El rey preside en el Palacio de la Zarzuela el Consejo de Ministros. La noche anterior ha tenido que aceptar finalmente la jefatura del Estado en funciones. La situación del país, con Franco a las puertas de la muerte y el Sáhara a punto de estallar, no permitía por más tiempo una jefatura del Estado vacante. En el entorno de Franco todos están esperando su muerte y están de acuerdo también en que no se siga luchando para evitarla. De acuerdo pues con la familia, llegamos por la petición de ellos, de que no se tomase ninguna actitud agresiva, de dejarle, digamos, morir tranquilamente en su casa sin hacer ninguna cosa extraordinaria. Y esto fue así, pues, hasta que el cuadro se complicó con las hemorragias digestivas. Desde los primeros días de noviembre, unas hemorragias digestivas causadas por la tensión mental se han ido haciendo cada vez más intensas en Franco. Una mañana, a últimas horas de la mañana, tuvo una violentísima hemorragia digestiva por la boca, en la cual estaba la doctora Maripaz Sánchez, que lo intubó. Y antes de la intubación, a borbotones por la sangre, el pobre enfermo decía: "Dejadme morir en paz", fue una frase que dijo. La sangre pues era pues una hemorragia digestiva, con vómitos de sangre, sangrando por la nariz, por la boca, con coágulos que había que retirar de la boca para impedir que se atragantara o que se le fueran por la vía respiratoria. Y llegó una situación crítica en que se planteó la disyuntiva, bueno, y así lo hicimos a la familia, se planteó: este señor ahora no hacemos nada y lo dejamos morir tranquilamente porque esto no tiene otra salida, o la única salida es operarle, abrirle la barriga y cortar la hemorragia, que es la que le va a llevar a la muerte. Después de muchas dudas, se decide operar. La cuestión es ¿dónde? Porque todos recuerdan que Franco ya dijo que quería morir en su casa. Y porque el responsable de seguridad no da garantía si se le traslada a un hospital. Se apuntaron posibilidades de una tienda de campaña militar, de una ambulancia o una roulotte de quirófanos de campaña, y se pensó en el botiquín del cuartel de la tropa que ha acuartelado en el Pardo. Un botiquín que estaba en desuso, que estaba convertido en un trastero y que aquella misma tarde hubo que habilitar como quirófano. El trastero era mínimo, tenía entonces una mesa de operaciones, pues yo creo que de la guerra del 14, antidiluviana, tenía unas estanterías cerradas, porque en su momento pudo estar útil alguna vez, pero hacía muchos años que no se había utilizado. Franco se está desangrando. La necesidad de operar es urgentísima. Entre la puerta del palacio y el botiquín hay casi 1 kilómetro de distancia. Hay que llevar a Franco en ambulancia. La bajada de la cama suya de su cuarto, al no poder transportar en una camilla, porque la escalera no permitía el giro, lo transportamos en una alfombra. Lo estamos en una alfombra. En el corto trayecto desde la puerta de Palacio de Salimos, en la ambulancia, en la alfombra, al cuartelillo, me impresionó grandemente, era de noche, el respeto y los taconazos de la Guardia Civil.
estábamos transportando en aquella ambulancia, atrévame a decirle, a un pelele humano. Un señor envuelto en una alfombra, sangrando y transportándolo. Pero esa persona era el jefe del Estado. Lo transportamos a aquel sitio, sangrando. Entonces allí, desnudo, encima de aquella mesa, lleno de voces y de gritos de la gente que estaba alrededor, hicimos un poco de silencio. Entonces el generalísimo Franco estaba ahí, desnudo, repito. Yo fui a buscar algo para taparlo. Encontré una toalla amarilla, la encontré por allí, sucia, abandonada, en un rincón. Entonces con eso le cubrí y nos quedamos solos, el doctor Vitalaza, el padre Boulard y yo. Bueno, pues inició la intervención por el doctor Hidalgo Huerta, que trajo su equipo del entonces Hospital Francisco Franco. Se instaló todo, se hizo la intervención quirúrgica y se fundieron los plomos. Se apagó la luz. En plena intervención nos quedamos a oscuras. ¿Qué hacer? Llamaron al electricista del pueblo del Pardo, que vino, pues un hombre pues que estaba en la cama y que lo despertaron para que viniera, y aquello estaba Franco con la tripa abierta, con la luz apagada, en un quirófano improvisado. Enseguida se da la orden de que todo el regimiento permanezca a oscuras. Toda la potencia eléctrica disponible tiene que estar al servicio de la enfermería. Y se hizo la luz y se continuó la intervención. Y me convertí en lámpara. Me dieron una lámpara y me colocaron encima de ahí, iluminando como pude. Me daba unos chispazos horrorosos porque el suelo estaba húmedo y yo tenía una lámpara en la mano. El doctor Hidalgo Huerta, cirujano, logra suturar las múltiples úlceras sangrantes que descubre en el estómago de Franco. Por fin, la dramática operación termina. Y el hecho es que, de momento, le salva la vida a Franco. Tan es así que le salvó la vida que estaba Monseñor Boulard, ya una vez terminada la intervención, dándole las recomendaciones del alma, y todavía el generalísimo anestesiado, y el doctor Alonso Castillo, que estaba sosteniendo una lamparilla de mano con la cual el cirujano lo había operado. Yo le estaba tomando el pulso y la tensión, y yo le miré, digo, Monseñor está diciendo, acoge en tu seno, Señor, el alma de tu siervo Francisco. Yo le tomaba el pulso, 80, vital, 14. Él estaba en aquel momento con unas constantes vitales perfectas. O sea que en aquel momento Dios no podía acoger a Franco en su seno. Es una gran sorpresa para todos los médicos que han visto a Franco literalmente en el umbral de su muerte. Pero su recuperación es tan evidente y tan rápida que de la mesa de operaciones se le devuelve a su cama en el Palacio del Pardo. A las 13:30 horas del día de hoy, la situación clínica de Su Excelencia el Generalísimo es la siguiente. El curso postoperatorio se está desarrollando sin incidentes. Sus constantes de pulso, respiración y temperatura son normales. España entera está pendiente de lo que sucede en el Palacio del Pardo. Por motivos muy diferentes, franquistas y antifranquistas examinan detenidamente los partes médicos y escrutan cualquier signo que indique un desenlace hacia la muerte. O hacia la vida, porque algunos de sus entusiastas se resisten a admitir la idea de su desaparición. En los medios políticos franquistas circula incluso la idea de que Franco sobrevive a esto. La clase política, una parte de la clase política, no se convencía de que Franco se moría.
a pesar de que era patente. Yo me acuerdo de una reunión de gente joven y aperturista de aquel entonces que tuvimos con una jerarquía mayor del movimiento, que nos llegó a decir: no os preocupéis, Franco no se muere. Decíamos nosotros, no era inmortal, pero lo quieren hacer inmorible. No, no, Franco se moría. Franco se moría y con él desaparecía toda una época. Franco tardará aún 2 semanas en morir. Los médicos no quieren ni pensar en repetir las sórdidas condiciones en las que se produjo la primera intervención. El día 5 de noviembre es ingresado en el Hospital de la Paz. Allí va a sufrir 2 nuevas operaciones, a vida o muerte, pero Franco las resiste. Este señor sabía de todo, es decir, complicaciones gravísimas, tenía una regulación de su organismo. En las situaciones más críticas y más graves, en shock intenso y profundo, se quedaba pues frío, sin circulación en todo el organismo, sin pulsos por ningún lado, salvo en las carótidas. Aquello seguía latiendo rítmicamente y tensamente. Toda la sangre, o la poca sangre que quedaba en aquel organismo, iba a irrigar el cerebro, que era el órgano fundamental y es, vamos, en todos nosotros, del funcionamiento del organismo humano. Pero nadie duda de que el proceso es irreversible. Franco está intubado. Sus funciones físicas necesitan asistencia. Es un cuerpo derrotado ya. Y lo que todos se preguntan ahora no es si va a ser capaz de recuperarse, sino cuánto tiempo más va a tardar en morir. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. El rey de Marruecos ha aprovechado con gran habilidad la delicada situación política española condicionada por la agonía de Franco. Y mantiene su pulso durante todo este tiempo, consciente de que va a acabar saliendo ganador. El día 6 de noviembre la Marcha Verde atraviesa la frontera del Sáhara español y sigue avanzando hacia el interior. Si las multitudes continúan adelante, van a alcanzar los campos de minas y decenas de civiles, mujeres, hombres y niños van a morir. El ejército español está preparado para atacar. Pero las conversaciones diplomáticas entre España y Marruecos alcanzan en el último momento un compromiso. El gobierno español acepta abrir inmediatamente conversaciones sobre el futuro del Sáhara. A cambio, Hassan II dará a la Marcha Verde la orden de regresar. El rey Hassan ha ganado finalmente su partida. España ha cedido en sus intereses legítimos y en sus compromisos con la población saharaui, pero a cambio ha evitado una guerra. La agonía de Franco está siendo interminable. En el ámbito de lo político, está alimentando la multiplicación de maniobras, conspiraciones y pactos por parte de quienes dentro del franquismo quieren seguir manteniéndose en el poder, de modo que el futuro pase luego por sus manos. Franco está ahora permanentemente sedado. Los médicos que le atienden son acusados de estar prolongando innecesariamente y por razones políticas la vida del enfermo. Ellos, entonces y ahora, lo desmienten. Para la actuación médica de todos los médicos, de todos nosotros, no influyó absolutamente nada, ni hubo
ni por parte de la familia, ni por parte de políticos, ni por parte de militares, ninguna presión en ningún sentido para que se le prolongase la vida a Franco. Actuamos según nuestro recto conocer y entender, como si hubiese sido cualquier otro enfermo. En la noche del día 19, el jefe del Estado es prácticamente un cadáver. La noche en que falleció, pues me tocó a mí quedarme allí en La Paz. Y bueno, pues en el monitor se veía el electrocardiograma, que se fue deteriorando y hasta que se paró. Son las 3 menos 20 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada